una Biblia y un Camaro modificado por el ejército estadounidense que llegaba de 0 a 200 en 13 segundos, un coche con visión nocturna, aire y hasta equipo para desactivar minas. Fue así como Helge Meyer enfrentó una zona de guerra para llevar suministros, comida, agua y medicinas a familias aisladas durante la guerra de Bosnia. Esta es una de las mejores historias que vas a escuchar en la vida sobre coches y motores y también sobre coraje y fe. Con mucha alegría en el corazón, hoy te voy a contar la historia del Ghost Camaro, el Camaro fantasma que entraba y salía de la zona de guerra sin ser visto. Amigo, hoy te voy a contar una de las mejores historias del mundo sobre coches, de todo lo que ya he contado aquí en el canal y lo que aún voy a contar. Te garantizo que esta es una de las historias más emocionantes porque involucra fe, coraje y un coche preparado para cualquier misión. Te garantizo que no existen dos historias así. Al menos yo nunca conocí otra ni parecida. Quien me conoce sabe que no me gusta dar rodeos. Ya voy al video. Pero antes, quiero pedirte que le des me gusta, compartas, dejes un comentario, interactuar. Estoy en un desafío para hacer crecer este canal. Y si te gustan los coches, motores e historias, estás en el canal correcto. Así que compártelo con un amigo tuyo que también le guste. Y sin más preámbulos, vamos a esta historia sensacional. Para comenzar todo esto, primero necesito contarte quién es nuestro héroe aquí. ¿Quién es Helge Meyer? ¿De dónde viene? ¿Y cuál es su formación? Después de todo, no sería cualquier persona la que podría llevar a cabo una misión así, ¿verdad? Helge Meyer formaba parte del cuerpo de élite del ejército de Dinamarca, línea dura, entrenaba incansablemente. Se graduó como nadador de combate paracaidista, integrante de la 10ª Fuerza Especial de Patrulla de Largo Alcance, conocida como Jäger Corps, algo parecido a la Delta Force americana. Pero por encima de todo eso, era un hombre de mucha fe. En sus propias palabras, no era un fanático religioso, sino una persona que, manteniendo los pies en la tierra y conociendo las dificultades de la vida, siempre ponía a Dios al frente de sus misiones. Uno de los entrenamientos impartidos por Meyer era extremadamente extenuante, llamado marcha psicológica. Consistía en una marcha de 100 kilómetros por la costa oeste de Dinamarca, con temperaturas de segundo, enfrentando dunas de arena de 10 a 20 metros de altura, lluvia y frío, y lo peor, 2 días sin comida, solo agua. Incluso podías elegir si preferías llevar 20 cigarrillos o 100 gramos de chocolate. Para dificultar aún más, estaba expresamente prohibido hablar durante todo el entrenamiento. Para empeorar, en los últimos 5 a 15 kilómetros estaban obligados a caminar por las aguas frías del Mar del Norte, usando una máscara de gas que dificultaba la respiración. El entrenamiento llevaba a los soldados al límite del hambre y la extenuación. Seguramente ya te diste cuenta de que él era un oficial extremadamente rígido, incluso consigo mismo. No se limitaba a dar órdenes, sino que entrenaba junto con los soldados. Y toda esa fuerza y determinación serían cruciales para una misión que quedaría para la historia y que solo un hombre con tal valentía sería capaz de cumplir. Bueno, ahora ya conoces a Helge Meyer, el hombre que sería llamado el Rambo de Dios y que usaría su Camaro para entrar en una zona de guerra y llevar suministros. Pero ahí te puedes preguntar, ¿no era más fácil hacer eso con un camión? ¿Por qué tuvo que llevar esos suministros allí en un Camaro? ¿Y por qué modificaron su Camaro para eso? Bueno, para que entiendas por qué los camiones de ayuda humanitaria no llegaban a estas aldeas y a estas personas, necesito explicarte qué es lo que estaba sucediendo en una región llamada Yugoslavia. Y amigo, prometo que voy a simplificar bastante y no me voy a enredar en esta explicación, pero es muy interesante para que conozcamos la historia y el contexto de lo que estaba sucediendo allí. Probablemente ya hayas oído hablar de Yugoslavia. De hecho, si sigues el fútbol sabes que solían jugar muy bien. Estrellas como Petković, que fue ídolo en el Flamengo, nacieron en lo que en ese momento era Yugoslavia. O Branko Oblak, conocido por su fuerte patada. Para resumir la historia y facilitar, Yugoslavia era la unión de 6 repúblicas: Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia,
Montenegro y Macedonia, que a partir de 1945, por lo tanto después de la Segunda Guerra Mundial, pasó a ser comandada por Josip Broz Tito. Era una república socialista, solo que no tan cerrada como la Unión Soviética. Yugoslavia tenía relaciones comerciales con Occidente. La población tenía cierta libertad para entrar y salir del país y tal. No es que fuera totalmente libre. Tito era un dictador, pero era un régimen mucho menos represivo que el soviético. La gran cuestión entre estos países es que reunieron diversas culturas, etnias y religiones dentro de un único país llamado Yugoslavia, grupos que no tenían convivencias muy pacíficas, musulmanes, católicos, ortodoxos y católicos romanos. Solo que como Tito tenía un gran respeto e incluso un cierto carisma, estos pueblos aceptaban convivir con sus diferencias sin grandes problemas. Solo que en 1980 Josip Broz Tito muere y ya no había ningún líder popular lo suficientemente fuerte para mantener la unión de estas personas. Estos grupos que ya no se llevaban muy bien antes, pero que se toleraban por causa de Tito, comenzaron a pelear entre sí. Para complicar las cosas, vino una crisis económica y en 1991 la Unión Soviética también cayó y llevó a grupos nacionalistas a pensar, bueno, si la Unión Soviética se está disolviendo y estamos en crisis, ¿por qué vamos a mantenernos unidos? Aprovechemos y disolvamos Yugoslavia también, solo que claro que eso no sería nada fácil, porque no todo el mundo quería esa disolución. En 1991, Croacia y Eslovenia declaran su independencia de Yugoslavia. Claro que Yugoslavia contraatacó y hubo una guerra, pero tanto Croacia como Eslovenia lograrán su independencia. Más tarde, Macedonia también se declaró independiente en el 91, pero como Macedonia era el país más pobre de las repúblicas, a Yugoslavia no le importó mucho que se independizara. Es decir, de los 6 países que antes componían Yugoslavia, ahora solo quedaban 3, Serbia, Montenegro y Bosnia. Hasta que en 1992, Bosnia decide que también quiere volverse independiente. Y es aquí donde nuestro héroe va a actuar con su Camaro. El problema es que Bosnia albergaba 3 etnias dentro de sí. El 44% de la población era de musulmanes llamados bosniaks, quienes defendían que Bosnia debería ser totalmente independiente de Yugoslavia. El 31% de la población de Bosnia era de serbios y defendía que los territorios donde la población era mayoritariamente serbia no deberían ser independientes y continuar siendo parte de Yugoslavia. Y el 17% de la población era de croatas que defendían que Bosnia debería ser anexada a Croacia. Es decir, dentro de un mismo país, 3 pueblos diferentes peleaban entre sí y además peleaban con el ejército serbio defendiendo Yugoslavia, y es en este contexto que la población comienza a quedar cada vez más aislada, sin agua, luz, acceso a medicamentos, alimentos y todo lo demás. Incluso es en esta época que ocurre el famoso cerco de Sarajevo, capital de Bosnia, que duró 4 años. Esta foto que ves de personas corriendo es porque francotiradores serbios se quedaban en las montañas que rodeaban la ciudad practicando tiro contra civiles. Algunas calles incluso tenían avisos escritos en las paredes diciendo que esa calle estaba en la mira. De francotiradores nadie se quedara en la calle mucho tiempo, pues se convertirían. Estamos enfocados en alcanzar nuestros objetivos de manera eficiente y efectiva, asegurándonos de que cada paso que tomamos nos acerque más a nuestras metas establecidas. Y es por toda esta pelea, como de todos contra todos, que los camiones de ayuda humanitaria no podían llegar a todos los lugares porque eran saqueados. Al fin y al cabo, los camiones son vehículos y en el camino eran saqueados. Así que muchas veces el camión que estaba yendo a una aldea bosnia era saqueado por croatas en el camino, o estaba yendo a llevar suministros a una aldea de serbios. Entonces los bosnios los saqueaban en el camino. Así que, amigos míos, la única manera de llevar suministros a todas las personas era si tenías un coche lo suficientemente rápido que pudiera entrar en esa zona de guerra de manera encubierta
Llevar los suministros y salir sin ser notado, porque si eras notado, con certeza serías abatido. Sabiendo las terribles condiciones que estas personas estaban enfrentando, Helge busca la base aérea americana de Rhein-Main, que está en Alemania, que también es una base de la OTAN, y explica: mira, tengo un Camaro y creo que puedo transformarlo y entrar en esa zona de guerra para llevar esos suministros. Y en realidad, al principio nadie lo toma muy en serio porque es una idea un poco loca, ¿verdad? Querer entrar en lugar con coches civil, tanques estaban logrando llegar. Solo que como él tenía un historial, ya era un excombatiente, era un tipo que sabía muy bien lo que iba a enfrentar en el campo de batalla, sabía que no era una situación fácil. Un general compra su idea y es ahí donde comenzarán la transformación de ese coche. Este general fue más allá y convenció al cuerpo de ingenieros y a varios soldados, convenciéndolos en la idea y encontraran maneras de ayudar a Helge. Estos ingenieros entonces le pidieron que trajera el Camaro e inmediatamente comenzaron a planear todos los equipos que querían instalar para que el coche tuviera el máximo de seguridad y la preparación necesaria para enfrentar las condiciones de guerra. El primer cambio fue en el motor. Oficialmente este Camaro del 79 tiene un motor 5.7 V8 con 182 caballos de fuerza que, tras modificaciones, pasó a tener 220 caballos de fuerza. Pero además de eso, se instaló un nitro en este coche justamente para que, en caso de que se encontrara en una situación en la que necesitara salir muy rápido de algún lugar, pudiera utilizar esta herramienta. Con el nitro, el Camaro alcanzaría los 440 caballos de fuerza, llegando de 0 a 200 en 13 segundos. Lo interesante es que todo esto está sucediendo en la década de los 90, solo que el Camaro era de 1979. Este motor tenía unos 12 años de uso. Los ingenieros temían que al accionar el nitro por mucho tiempo, el motor pudiera no soportar. Adaptaron un relé que cortaba el nitro inmediatamente después de 13 segundos para no dañar el motor. Los neumáticos eran run flat normales y dentro del coche llevaba otros 2 neumáticos de repuesto. El vehículo fue reforzado con chapas de acero. La visión era posible solo a través del parabrisas y el coche fue pintado con pintura que absorbe el infrarrojo, haciéndolo indetectable para diversos equipos. Todas las luces internas del coche fueron retiradas, incluso las del panel y de los radios, para que ninguna luz se reflejara en su rostro por la noche, revelando su posición. 2 grandes faros infrarrojos fueron instalados en la parte del vehículo y conectados a gafas dentro del coche que, cuando se colocaban, permitían a Helge tener visión nocturna. Paneles de Kevlar reforzaban el blindaje en el piso. El Camaro contaba además con una especie de ariete para quitar de enfrente los escombros y cuchillas que removían minas terrestres si fuera necesario. Con todo esto, aún quedaba espacio para cargar 400 kilos de suministros entre alimentos, agua y medicamentos para la población. El ejército estadounidense también equipó a Helge con diversos equipos como botas, mochilas, un uniforme especial que también absorbe el infrarrojo, una luz láser infrarroja que, según Helge, era capaz de quemar la retina de un tirador a cierta distancia sin el tirador se diera cuenta de que estaba quedando ciego, ya que el infrarrojo es invisible para nosotros. Un mapa de la zona de guerra, brújulas y diversos chalecos antibalas también le fueron entregados, además de un casco que salvaría su vida, como contaré más adelante. Uno de los dispositivos más utilizados por él fue un detector de calor de 15 centímetros que era capaz de registrar calor corporal a hasta 1 kilómetro de distancia. También recibió radios para operar en frecuencias para comunicarse con la fuerza aérea como con fuerzas terrestres. Y debes preguntarte, está bien, ¿pero fue a la guerra y no llevó ninguna arma? No, de acuerdo con sus propias palabras, mi Biblia era mi arma, sin revólveres, sin granadas, nada de eso, solo la Biblia, con mucha fe y familiarizado con las carreteras de Bosnia y el interior de Croacia. Helge hacía entregas y donaciones tanto de día como de noche. Varias veces se encontró en situaciones de peligro. En una de ellas lograron alcanzarlo, pero la bala se detuvo en su casco. Cuando no estaba en servicio,
se escondía entre los escombros o en medio del bosque, ya que su coche usaba pintura especial y no era identificado fácilmente. Helge cuenta que ayudaba tanto a cristianos como a musulmanes y que las personas, cuando escuchaban el rugido de su Camaro, salían a la calle para encontrarlo. Otras, con miedo pensando que podría ser un agente de la CIA o un enemigo, se escondían. Uno de los momentos más bonitos y emocionantes ocurre cuando él estaba en la región de Vares y demuestra claramente la magnitud de aquella tragedia humanitaria. Les voy a leer en primera persona lo que él escribió en su diario. En 1994 conducía por Vares de noche, completamente cansado y buscando un lugar seguro para dormir. En medio de las ruinas, examiné el área alrededor con mi detector que responde al calor corporal. En las ruinas frente a mí me mostró que había calor corporal. Debía haber 2 o 3 personas. Vi luz de velas a través de la puerta cerrada con tablas. Golpeé y la vela se apagó inmediatamente. Después de otro golpe dije: «Soy el señor Meyer del ejército de los Estados Unidos». Un señor abrió la puerta y me invitó a entrar. También estaba presente una joven con su bebé recién nacido. Todos estaban sucios y visiblemente desnutridos. Tomé jabón, agua, comida y vitaminas para el bebé de mi Camaro. La joven madre se lavó a sí misma y al hijo y alimentó al recién nacido. Nos sentamos juntos, en silencio alrededor de la vela por un tiempo. El anciano leía atentamente su Corán mientras yo leía la Biblia, que es mi compañera constante. Luego volví al coche y estaba a punto de entrar en mi saco de dormir cuando alguien golpeó mi ventana. Era la joven que me dio a su hijo para que lo sostuviera. Jamás olvidaré ese momento conmovedor de mi vida. Este símbolo me incentiva todos los días a ayudar a los hijos de la guerra. Agradezco a Dios y a esta madre por la confianza. Otra pasaje que muestra claramente cómo Helge estaba siendo protegido por Dios durante esa misión fue cuando estaba cerca de Tuzla. Él cuenta que iba con su Camaro hasta cierta aldea y en un momento determinado del camino el Camaro simplemente se apagó por completo. Intentó varias veces hacerlo arrancar, pero el coche no arrancaba. Pensó: bueno, tendré que dormir aquí mismo. Empujó el coche hasta un lugar escondido y durmió. Al día siguiente llegó a esa aldea y contó lo que había sucedido y descubrió que esa noche, justamente en la carretera por la que iba, todos los coches que pasaron fueron robados y los dueños perdieron sus vidas. Así que tuvo un escape. Es como si Dios no permitiera que su coche pasara de ese punto. En sus relatos, Helge cuenta cómo la guerra cambia a las personas en todos los aspectos, cómo los niños perdían la inocencia y se comportaban casi como adultos, constantemente con miedo, escondidos y a veces cargando grandes responsabilidades para sus edades. Cabe recordar que muchos quedaron huérfanos durante el conflicto. Otra cosa triste relatada por él es que entre una visita y otra, personas desaparecían. Cuando él visitaba por primera vez, encontraba a una familia y en la segunda visita los padres habían desaparecido, encontraba solo a los niños. Pero, ¿y la familia de Helge Meyer apoyaba lo que él hacía? En realidad, su familia no sabía que él hacía este tipo de misión. Él instruía a los militares a decir que estaba en entrenamiento, cosas así. Entonces su familia durante mucho tiempo no sabía que él hacía este tipo de misiones. Por lograr entrar y salir de la zona de guerra sin ser notado, su coche se hizo conocido como Ghost Camaro, el Camaro fantasma. Después de decenas de viajes llevando suministros y el fin de la guerra, Helge llevó su Camaro de vuelta a su casa. Varios equipos fueron retirados del vehículo. Él fue pintado de naranja y aún puede ser utilizado en el día a día, contando con más de 100,000 kilómetros recorridos. Estas son las últimas informaciones que se pueden encontrar sobre este coche. ¡Qué historia! Increíble, ¿no es así, amigo? Cuando conocí esta historia me emocioné mucho. Para ustedes tener una idea, la guerra de Bosnia es considerada el peor conflicto desde la Segunda Guerra Mundial. De lo triste que fue. Hay varias cosas que sucedieron en esa guerra que ni siquiera puedo contar aquí porque si no, YouTube restringiría el video. La cosa fue tan fea que Slobodan Milosevic, que era el presidente de Serbia en esa época, fue al Tribunal Penal Internacional. No solo él,
sino también algunos generales que participaron en ese conflicto por crímenes de guerra, solo que un poco antes del final de su juicio muere de un ataque al corazón. Es encontrado muerto dentro de su celda, tenía 64 años y aunque mucha gente dijo y surgieron conspiraciones y tal, él de hecho tenía problemas cardíacos, así que es posible que haya sido una muerte natural. Esta historia completa se cuenta en un libro que voy a dejar para ustedes ahí en la pantalla, solo que no hay versiones en portugués. Fue escrito por el propio Helge Meyer. ¿Te gustó el video? Muchas gracias por estar aquí conmigo escuchando mis historias sobre coches y motores. Me hace muy feliz. Te pido que me ayudes interactuando, dejando un comentario, compartiendo con un amigo, dale like y suscribiéndote al canal. Si deseas ayudarnos con un valeu de mais, también será muy bienvenido. Y voy a dejar fijados aquí abajo enlaces de libros, por si quieres regalar a alguien que ama los coches y motores con algún libro sobre coches, sobre historias de vehículos. Voy a dejar una lista de libros donde puedes comprar y también ayudas al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.